Vamos a hacer las bases llamadas bases farmacocinéticas de la terapéutica. Vamos a hablar ahora, ayer hemos hablado todo el tema de farmacocinética 2 y ya les había mostrado todo lo que tenía esto, todo lo que es distribución, aclaramiento, depuración, y recuerden que hablábamos de excreción y que también se utiliza el término de eliminación y que estos ni aclaramiento, ni depuración, ni excreción, ni eliminación eran sinónimos. Todo eso va a ser explicado en ahora las diapositivas correspondientes. Pasamos. El término de distribución es el proceso por el cual un medicamento llega a diferentes regiones de nuestro cuerpo. Eh, bueno, eh, con tanta charla y demás, me he olvidado colocar la grabación. Ya he quedado con alguien que por favor de los que hacen los estudiantes, me pase la grabación de lo de ayer, porque con tanto lío tampoco, y en este momento no quiero salirme para poner la grabación en funcionamiento, porque estaríamos perdiendo tiempo. Entonces, un medicamento llega a diferentes regiones de nuestro cuerpo, a eso se llama distribuir, como distribuimos cualquier cosa en nuestra vida, y gracias al sistema circulatorio, se produce, gracias al sistema circulatorio, la distribución. Si no hubiera si no hubiera sistema circulatorio, sería casi imposible producir la distribución de un fármaco, un medicamento, una droga o un alimento o lo que sea que se presenta para ingresar dentro de nuestro organismo. Pero a su vez, en la parte de la distribución permite que haga su fijación con las proteínas. O sea, para que una sustancia, un fármaco o cualquier otra sustancia que nos sirve de nutrientes, todas las sustancias necesitan unirse a proteínas para pegaditas a las proteínas que generalmente son de alto peso molecular, puedan ir rápidamente a los diferentes lugares donde van a llegar de acuerdo a las membranas que existen en la parte de los compartimientos o las membranas de la parte celular. Para esto, gracias a diferentes mecanismos, como se llama el mecanismo de difusión, en este caso está muy claro que distribución conceptualmente no es lo mismo que difusión. Y la difusión y todo lo que coadyuva los procesos de difusión se deben gracias a que existe presión arterial. Si no habría presión arterial, no podría salir de los capilares y por lo tanto no podría llegar a los órganos blancos. Este es un concepto fundamental. Tiene que existir presión arterial. Es por eso que cuando un individuo está en hipotensión, está embromado, no tiene la posibilidad de que su corazón mande con fuerza la sangre, es un individuo que los fármacos no van a poder actuar con él. Al estar coadyuvados por la presión arterial, pasan por las diferentes membranas celulares, por las paredes de los capilares, por los poros que tienen las paredes y por los llamados espacios intersticiales, llegando de esta manera, ahora sí, a donde tiene que llegar para actuar, a los líquidos intersticiales y obviamente a los órganos blancos. Este es el concepto de distribución. Diferéncienlo de difusión, que tiene que ver con presión arterial. Bien. ¿Cuál es el volumen de distribución? Que en farmacología, en lo que se llama bioquímica, también en lo que se llama fisiología, se lo conoce como VD, volumen de distribución. Es la variable que relaciona la cantidad del fármaco que existe en el organismo, agua corporal, y su concentración en la sangre o en el plasma, y que no se encuentra fijado. ¿Qué quiere decir que se encuentra fijado? Que se ha unido a alguna de los órganos blancos, que se ha unido a algunas de las proteínas y que como está unido no le permite actuar, que sí se encuentra concentrado, pero no tiene la posibilidad de actuar. Por lo tanto, los fármacos pueden estar distribuidos, pero en general también de acuerdo a los espacios que existen en lo que le hemos llamado la parte del plasma, la concentración en la sangre y no fijados. De acuerdo a eso, se van a distribuir no proporcionalmente. Y en el espacio vascular, en concentraciones relativamente bajas. Quiere decir
el medicamento, una vez que lo hemos introducido, ha llegado por el proceso de absorción y absorción de afuera hasta la circulación, ha llegado a la circulación, inmediatamente la concentración del medicamento, porque se va quedando en los espacios intersticiales, se va quedando concentrado en el plasma y en otras partes, va cayendo la concentración a nivel del espacio vascular. Y cuando cae en el espacio vascular, en concentraciones son relativamente bajas, y en el extravascular, lo que quiere decir en el lugar donde se tiene que ir a distribuir, las concentraciones empiezan a ser altas. Conceptos fundamentales que estamos expresando para que entiendan muchos de los procesos farmacocinéticos. ¿Qué significa aclaramiento y depuración? Aclaramiento de un fármaco es el factor que predice el rango de eliminación del fármaco en la concentración que tiene en relación a la parte plasmática. Entonces, cuando hablamos de que se está aclarando, quiere decir está disminuyendo la cantidad del fármaco en ese espacio, es cuando el fármaco se va eliminando en relación a la concentración que había en el plasma. Entonces, no está midiendo el aclaramiento, no está midiendo cuánto está en el espacio extravascular, sino más bien cuánto se ha salido del espacio vascular. ¿Se entiende la figura? ¿Sí? Este está de acuerdo con una sumatoria que tiene que ver con la velocidad de eliminación del fármaco a través de los diferentes órganos del cuerpo. Cuanto ya ha empezado a eliminarse por los riñones, el lugar quizás de mayor vascularización y el lugar de mayor aclaramiento es el hígado. Luego, el que hace el mejor metabolismo es el riñón y el hígado el que hace el mejor metabolismo, el pulmón y otros órganos menores, comenzando por nuestra piel, las glándulas mamarias y algunos otros partes como los intestinos que existen en nuestro cuerpo. Entonces, el aclaramiento es la eliminación del fármaco y que se lo mide en relación a la concentración que queda de él en el plasma. Y este aclaramiento es una sumatoria de la velocidad de eliminación del fármaco a través de diferentes órganos que captan al fármaco y lo eliminan. El riñón a través de la presión arterial y de la llamada el pK, que quiere decir el grado de ionización, gracias a el pH, que es el que cambia el riñón para que se elimine o no se elimine un fármaco. Y el hígado, que hace los procesos de metabolismo, que son los dos más importantes. Eliminación viene ya con un concepto unido a un concepto muy interesante, que es el concepto de biotransformación. Y de hecho, la biotransformación, el órgano más importante es el hígado, y también el tubo digestivo, también los pulmones y otros lugares del organismo, pero principalmente en el hígado. Entonces, existe eliminación del fármaco cuando el fármaco se cambia de contextura física, se cambia de contextura química y por lo tanto le hablamos de que se biotransforma. Cuando el fármaco se biotransforma y o el fármaco se empieza a salir, a excretarse, mediante el cual el fármaco es metabolizado y inactivado, por lo tanto no actúa como fármaco, y es sacado al exterior de nuestro cuerpo, a lo que le empezamos a decir que cuando es sacado de nuestro cuerpo, empieza la excreción del fármaco. Y una vez que ha salido de nuestro cuerpo, va desapareciendo de la concentración plasmática. Y por lo tanto, el fármaco empieza a dejar de tener acción farmacológica, pero pueden quedar todavía, porque quedan unidos a los órganos blancos, pueden quedar todavía visibles sus efectos farmacológicos. Esto lo van a entender, como les decía, ahí está la mitad del problema, que entre la farmacocinética y la farmacocinética de ingreso y la farmacocinética de salida de un fármaco, lamentablemente hay un sándwich. Ese sándwich es el proceso de eliminación, biotransformación y excreción. Y el Katzun ya lo maneja en forma bastante interesante, porque ya el capítulo hace que farmacocinética, en cierto momento, cuando hablamos de biotransformación de los fármacos y su acción farmacológica, lo vuelve farmacodinámica. Entonces, por este motivo es que también es interesante la forma en que lo plantea
Katzun en el libro, pero como les he dicho, también es una forma que nosotros personalmente la planteamos. Primero vamos a revisar toda la farmacocinética para después entender la farmacodinámica. En el libro las junta las dos y algunas veces se hace confuso, pero también depende obviamente de la persona. La eliminación de capacidad limitada, terminología nueva de la última edición. La eliminación de capacidad limitada es la capacidad que le llamamos de orden mixto, que tienen los órganos para eliminar un fármaco. Puede ser inactivarlo, quiere decir que no actúe, o excretarlo, sacarlo. Si un fármaco está salido del lugar, ¿puede actuar? Es imposible, ¿no es cierto? Por lo tanto, las dos cosas pueden pasar. Uno, lo inactivo, y por lo tanto lo estoy eliminando, y la otra lo saco y por lo tanto también lo estoy eliminando. Las dos formas de eliminar, y a esto se llaman de orden mixto, y que está determinada por la dosis que condiciona la posibilidad de acumulación. Y se acumula esta dosis del fármaco en el organismo y puede producir ya el fenómeno que ayer les he hablado de la saturación. ¿Qué quiere decir? Que existe demasiado fármaco en el lugar X que necesitemos porque le hemos puesto demasiada dosis y por lo tanto se ha acumulado y se ha saturado. En ese momento, en ciertos momentos, el fármaco queda inactivado porque en el caso, por ejemplo, de los fármacos autonómicos, en el caso de los fármacos autonómicos, es la presencia del fármaco que tiene que entrar y salir del receptor para producir la corriente eléctrica que lleva la información y produce la acción farmacológica. Pero si todos los receptores están activados, no hay forma de que haya acción farmacológica porque no hay la salida y entrada no existe. Y por lo tanto, el fenómeno de saturación también es un fenómeno de inactivación del fármaco, pero a la vez de aumento de los procesos tóxicos. A mayor cantidad de fármaco, mayor probabilidad de toxicidad. Por lo tanto, tiene que quedar muy claro que para no intoxicar y para no saturar con un fármaco a un individuo, tenemos nosotros que determinar exactamente la cantidad de fármaco que debo darle y también exactamente la velocidad con la que debo introducir este fármaco. Y esto determina obviamente la dosis y la vía de administración, que también la vamos a ver en el siguiente capítulo. Terminando seguramente la parte de los conceptos, vamos a ver que hay una eliminación que depende del flujo. Es el flujo sanguíneo, la cantidad de sangre que pasa por ese órgano. ¿Cuáles serán los dos órganos que más sangre pasan por el lugar? Obviamente, el primero es el corazón, donde más sangre pasa, pero no es el que más sangre necesita ni más la utiliza. El corazón es el lugar de paso de la sangre. Pero los riñones son el que filtra la sangre, es el que hace que la sangre y ciertos componentes salgan en mayor cantidad o en menor cantidad, dependiendo del pK, lo que quiere decir todo el acto de disociación o lipofilización o hidrolización de los fármacos o de cualquier sustancia que tengamos en nuestro organismo. Y esto hace que la velocidad de eliminación del fármaco sea determinada en relación directa a mayor velocidad de eliminación, significa mayor flujo de las posibilidades de eliminación. Al haber mayor flujo de sangre de ese órgano, quiere decir que más cantidad de fármaco se va a salir. Y por lo tanto hay que recordar que un fármaco para ser eliminado siempre debe estar libre. Siempre debe estar libre, porque si está unido a las proteínas, ni actúa, ni se puede limitar, ni se puede metabolizar, ni se puede transformar y por lo tanto no se puede tampoco excretar. Esto está claro y deben estar muy claros porque probablemente es muy lógico todas aquellas letritas que aparecen hoy en resaltadas, obviamente que son lo más importante y lo más importante es lo que debe preguntarse en un examen. Y el mecanismo de excreción, para diferenciarlo del de eliminación, es por medio del cual diferentes sustancias
xenobióticos, y hemos dicho el concepto de xenobiótico, cualquier cosa que no es un producto natural, sino es un producto cualquier. Por ejemplo, el gas que producen los automóviles y los que funcionan a diésel o los que sea, son xenobióticos. Algunos de ellos producen diferentes actividades, acciones farmacológicas, aunque no sean fármacos propiamente dichos, no se los fabrica, pero no son fármacos. Son eliminados del cuerpo, terminando así su acción farmacológica. La excreción quiere decir que todas las sustancias salen del organismo, son eliminados y termina su acción farmacológica, pero no termina su efecto farmacológico. 2 veces que ya lo estoy diciendo. Estamos diciendo que el fármaco puede dejar de estar actuando sobre el órgano, pero lo que ha actuado sobre el órgano, el efecto que le ha producido, por poner un ejemplo, bradicardia en el corazón, no porque el órgano ya no esté dentro del organismo, no va a dejar de tener la bradicardia, porque existen también sistemas compensadores fisiológicos que todavía tienen que empezar a actuar. Y por lo tanto, esta velocidad de excreción se la tiene que medir para que sepamos nosotros que determina la velocidad de excreción, determina un término fundamental en la farmacología, la vida media del fármaco, lo que viene con la sigla T minúscula y medio en quebrados. Eso se llama vida media del fármaco. Y de acuerdo a las vidas medias del fármaco, es que si yo sé cuál es la vida media del fármaco, sé cómo está patológicamente el paciente o fisiopatológicamente el paciente o el usuario, entonces yo puedo saber que si le doy, esto dice la regla general, no es siempre para todos los fármacos, que si yo le doy 4 veces la vida media del fármaco y le doy en dosis, lo más probable es que lo voy a saturar, lo más probable es que va a haber intoxicación. Entonces, se calcula que 4 veces la vida media es lo máximo que pueda. Por lo tanto, también está calculada de esa forma la dosis máxima para producir un efecto farmacológico. Cualquier dosis encima de eso, lo único que va a hacer es toxicidad. Explicará, dice, las condiciones para que se realice la distribución y redistribución de un fármaco. O sea, hasta ahorita hemos estudiado cómo se distribuye el fármaco, cómo llega, cómo actúa, cómo se metaboliza y demás. El cómo actúa lo tenemos que ver en farmacodinámica. Ya veremos especialmente eso. Para que un fármaco se redistribuya, una vez ha llegado a un lugar y luego se redistribuye. El típico ejemplo de los anestésicos. Los anestésicos no los colocan, van y actúan sobre el sistema nervioso central, periférico, lo que sea, y luego también te hace dormir, pero el fármaco se va y se deposita, se redistribuye en el tejido celular subcutáneo. Y es un problema despertarlos de la anestesia a los que tienen harto tejido celular subcutáneo. Y en esta era la obesidad desde los niños es uno de los más grandes conflictos. Por lo tanto, tenemos que tener en cuenta esas características, que la redistribución tiene que ver también con las condiciones del ser humano. Para que un fármaco pase los diferentes compartimientos corporales y que actúe en el lugar donde se lo necesita, el órgano blanco, debe estar disuelto. ¿Qué quiere decir? No unido a nada y no unido a ninguna de las superficies celulares ni a las macromoléculas, ya sean receptores, proteínas o la albúmina. Primera condición importante. También debe ser de peso molecular pequeño y no estar ionizado. Basta que esté ionizado para que no pase a ningún lado. Y además la zona debe tener un flujo sanguíneo adecuado para que el órgano blanco pueda recibir mayor cantidad del órgano, de fármaco en el órgano, pero a la vez tenga la posibilidad de tener también, si tiene gran flujo, también tiene gran salida de la posibilidad de la excreción y eliminación del fármaco. O sea, recibe mayor cantidad, pero también elimina. Porque si no sucediera eso, todos los fármacos nos produjeran saturación y por lo tanto alta toxicidad. Pero también hay condiciones específicas para que de la distribución pase a la redistribución. Primero, la unión con las proteínas plasmáticas en los llamados sitios de unión inertes. Este es un concepto muy importante. Unión a proteínas plasmáticas llamados
sitios de unión inertes, porque el fármaco se une a la proteína plasmática, pero tiene la característica de no producir acción farmacológica. Se une a la proteína, pero no produce ninguna acción farmacológica. La única acción que se puede ver es que no puede actuar. También es una acción. No actuar también es una acción. Por lo tanto, es la unión a las proteínas que se le llama sitios de unión inerte cuando el fármaco se une a la proteína plasmática. La mayoría de los fármacos pueden unirse dentro y fuera de los compartimientos vasculares a la albúmina, que es la proteína plasmática más importante, y a otras proteínas plasmáticas llamadas proteínas plasmáticas no receptoras. No actúan como en farmacodinamia, quiere decir, no van a producir una acción farmacológica. Se van a pegar y van a ser transportadas, van a ser llevadas, pero no van a producir acción. A estos sitios de unión llamados de fijación se los llama sitios inertes. Y se los debe diferenciar muy bien para los sitios de unión de los receptores, a lo que le llamamos de acción farmacológica. La unión con la albúmina influye en la distribución del fármaco dentro del organismo y determina que la cantidad de fármaco que queda libre en la circulación determina qué cantidad queda libre para poder actuar y o metabolizarse. Es importantísimo saber cuánto de fármaco queda libre porque les recuerdo, la acción farmacológica solo se produce por el hecho de que el fármaco está libre. Si está unido a donde sea, no puede actuar. Solo actúa el fármaco libre. Supongo que tantas veces repito el concepto que entenderán que es fundamental. Y o si no está unido, actúa o se metaboliza, uno de los dos. Pero si está unido, no se va a metabolizar. ¿Cuáles son las condiciones específicas para que se pueda realizar todo este proceso de distribución, redistribución, metabolismo, excreción y demás farmacocinética? En otras palabras, el tamaño molecular determina el peso molecular del fármaco. El tamaño molecular determina qué peso molecular tiene el fármaco, es una obviedad. Y si este es bajo, atraviesa fácilmente las membranas por mecanismo de filtración. Y la filtración, les recuerdo que se debe a la presión sanguínea. No se puede filtrar nada si no hay presión sanguínea. Y es mediano o alto. Y si es poco liposoluble, tiene que hacerlo, no puede hacerse por filtración, tiene que hacerlo por transporte activo. Pregunta de ayer de uno de los compañeros. Y si es muy alto, no pasa las membranas y se quedan en el torrente sanguíneo. Es el típico caso de muchísimos fármacos que se quedan unidas a la albúmina en el torrente sanguíneo y muy poco a poco van pasando hacia de la circulación a los espacios extravasculares, y ese fármaco tiene la única característica para que tenga larga actividad es que tenga en general mayor peso molecular, porque va a pasar más lentamente y como está unido, ni siquiera se va a metabolizar, no va a poder excretarse, y cuando pueda salir es en el momento en que va a poder actuar, porque tiene que salir cuando ha quedado libre. La liposolubilidad está dada por el grado de ionización de un fármaco, y las moléculas más liposolubles no están ionizadas y difunden fácilmente a través de las membranas. Las moléculas hidrosolubles están ionizadas, haciéndose más polares y por lo tanto no pueden difundirse a través de las membranas celulares o las membranas de los espacios. El pH del medio determina el grado de ionización de las moléculas, donde juega lo más importante el pH del medio, obviamente en el tubo digestivo y también principalmente para todo lo que es excreción a nivel del riñón. La mayoría de los fármacos que son ácidos y bases débiles, como lo hemos dicho en la clase de ayer, difunden mucho más fácilmente y por lo tanto los que fabrican los fármacos los vuelven a los fármacos bioquímicamente hablando ácidos o bases débiles para que tengan una difusión más fácil y por lo tanto una acción farmacológica más fácil. Otra de las condiciones específicas es el flujo sanguíneo. El flujo sanguíneo determina la velocidad con la que las moléculas de un fármaco son distribuidas
en un tejido específico, y la eficacia, ya hemos hablado del concepto de eficacia, con que se mantiene la gradiente de concentración entre la sangre y los tejidos. Siempre tiene que haber mayor cantidad de fármaco en la sangre para que ésta, por mecanismos no gastadores de energía, pasen hacia el tejido llamado extravascular, porque es una obviedad. En la concentración en la sangre es el tejido vascular. No hay sangre circulando en todas partes en nuestro organismo, solo en el tejido vascular. Por lo tanto, dice, la concentración alcanza un rápido equilibrio entre lo que existe de fármaco en la sangre y lo que tiene el órgano donde tiene que haber llegado para producir el efecto farmacológico, y este órgano tiene que tener, cuanto más sea la cantidad de fármaco y el flujo de sangre en el lugar, obviamente se hace más rápido el flujo sanguíneo, y esto pasa claramente en el caso del hígado y los riñones. Mientras que el tejido celular subcutáneo, al no estar irrigado, es una obviedad que no le es fácil que le llegue el fármaco porque no tiene sistema vascular que le lleve ni gran cantidad que le lleve el fármaco. Por lo tanto, el sistema que corresponde al tejido celular subcutáneo es un lugar muy importante en la redistribución, porque ahí termina llegando, es muy difícil sacarlo, y es uno de los buenos problemas de la llamada anestesia en general. La otra condición específica es la solubilidad tisular. Es cuando un fármaco se une a las células de los tejidos orgánicos y se disuelve. Por lo tanto, si yo lo pongo un clavo como fármaco, obviamente no va a actuar porque no se disuelve el clavo. Se puede oxidar, pero no se va a disolver. Y de esta manera, la sustancia disuelta alcanza importantes concentraciones, pero si el tejido es muy extenso, muy grande, lo que tiene que hacer es se distribuye entre todos los tejidos, y al distribuirse entre todos los tejidos, no tiene predilección por un tejido, se distribuye entre todos los tejidos, y lamentablemente lo que le llega a cada uno de los tejidos dividido en cada uno de ellos es de mucho menor cantidad, donde más bien el fármaco que va a actuar se va y se concentra en mayor cantidad. Si tiene preferencia por un solo tejido, una sola forma, y va ahí, tiene cardiopreferencia, por lo tanto llegará al corazón y procederá. Pero si el fármaco llega hasta tus pestañas, en ese caso se está distribuyendo por todos lados, a tus pestañas como al resto del organismo llegará en menor cantidad. Esto es muy claro, nunca va a llegar a concentraciones muy altas, y es muy claro para los gases, los anestésicos, que se van y se concentran lamentablemente en el tejido celular subcutáneo. La capacidad de atravesar membranas también es una condición específica para la redistribución y la distribución de los fármacos, y está dada por el tamaño molecular. La liposibilidad de los fármacos es inversamente proporcional al tamaño molecular, lo que quiere decir que el tamaño molecular es directamente proporcional a la liposolubilidad. Por lo tanto, si su espacio, su tamaño molecular del fármaco es pequeño, se distribuye y muy bien. Pero si es grande, no se distribuye. Por lo tanto, si es pequeño, es inversamente, y si es grande, es proporcionalmente. Directamente proporcional es cuando se da la liposolubilidad. Más liposoluble, entra donde sea, proporcionalmente, 100%. Entra harto, sale harto, proporcional. En el otro caso, entra la sustancia, pero no sale necesariamente en la misma cantidad. Es inversamente proporcional. Es por esto que la desaparición de un efecto farmacológico, estamos otra vez cuidado con el término, porque la pregunta obviamente que va a venir en ese sentido. La desaparición de un efecto farmacológico no quiere decir la acción. Ya hemos dicho que la acción desaparece. Mismo el fármaco haya desaparecido, la acción desaparece, pero no el efecto farmacológico. El efecto farmacológico puede ir desapareciendo debido a la biotransformación, debido a la excreción, pero principalmente a la eliminación del fármaco a través del sistema del aclaramiento o el sistema de la depuración. Aclaramiento lo vemos generalmente, y depuración a nivel del riñón, pero también podemos verlo a nivel del hígado y también a nivel del tubo digestivo.
Se produce este aclaramiento, la biotransformación, cuando la concentración en la circulación es baja en el más del 50%. O sea, cuando ya está en menos del 50%, su concentración ya no es tan grande y se equipara a la concentración que ya está en el tejido extravascular. Y por lo tanto ya no hay, obviamente, un acto osmótico muy importante. Y en ese momento, esto que dice que se ha perdido en el 50%, a este momento que sí lo podemos medir, es que le llamamos la vida media o la semivida de un fármaco. Está claro, supongo, el concepto. Ahora sí, tenemos que empezar a trabajar con el tema de la biotransformación de los fármacos. Cuando hablamos de la biotransformación de los fármacos, estamos diciendo que un fármaco puede ingresar a mi organismo inactivo. No va a actuar ingresando a mi organismo, no actúa. O también puede ingresar activo y por lo tanto va a actuar. Pero el proceso de biotransformación lo que hace es al activo lo puede inactivar y al inactivo lo puede activar. Al que tenía poca acción farmacológica le puede aumentar la acción farmacológica porque al biotransformarle le cambia la característica química de la molécula y por lo tanto ya puede ser más difusible, puede ser más pequeño, puede tener un pH cambiado, puede volverse ácido débil y también una base débil y así sucesivamente. Por lo tanto, la biotransformación puede aumentar el efecto farmacológico, puede disminuir el efecto farmacológico o la acción farmacológica, puede terminarla también o puede cambiar los efectos farmacológicos, ya sean estos benéficos o ya sean estos tóxicos. En el sistema renal, que es el sistema de excreción por excelencia, obviamente le llamamos así, a los riñones los llamamos órganos excretores, es la vía más importante de la excreción, está dada a nivel renal y los fármacos se eliminan de nuestro organismo, quiere decir de nuestro cuerpo, por dos mecanismos renales. Y tengan claro este concepto porque la pregunta de examen siempre va rondando este lugar y ustedes caen en la trampa. La única forma que salga un medicamento, se excrete a través del riñón, es por filtración glomerular y la filtración depende de la presión de sanguínea. Y el segundo medicamento es la secreción tubular y que se produce por un mecanismo de transporte activo, quiere decir con gasto de energía. No dice aquí el tercer mecanismo renal, que es la reabsorción. Porque si se reabsorbe, no se excreta, pues. Tengan cuidado con esas características conceptualmente hablando. También está muy claro que a nivel de la reabsorción tubular no es un mecanismo de excreción, porque evita que se eliminen las sustancias de alto grado de liposolubilidad y que también depende del cambio del pH del medio urinario. Los ácidos débiles son excresados más rápidamente en la orina alcalina que las bases débiles en la orina ácida. Y es una obviedad. Una alcalina se vuelve en una orina que es alcalina, hace que un ácido débil se vuelva más fácil para ser excretado. En cambio, una base débil, si se le pone una orina más ácida, va a ser más débil todavía la base, por lo tanto, también se va a excretar rápidamente. Eso es lo que dice aquí el concepto. A nivel hepático también es un proceso de excreción, pero más que todo de biotransformación-excreción. En el caso del riñón es de simplemente eliminación y excreción, pero no existe la biotransformación en forma importante. Por lo tanto, la vía hepática es la vía más importante de biotransformación. Los fármacos y sus metabolitos, luego de biotransformarse, son secretados hacia la bilis y de allí hacia el intestino
y la parte no ionizada vuelve a reabsorberse, a lo que se llama efecto de primer paso, que ya lo hemos visto en la anterior clase. Y de esta manera se conforma la circulación llamada enterohepática. O sea, un fármaco puede estar saliendo del hígado, pasando al intestino y volviendo a entrar al hígado y volviendo a pasar al intestino. Y en ese proceso se va metabolizando. Y en el metabolismo va pudiendo hacer mayor acción farmacológica o también mayor excreción o también mayor eliminación. Y todo el tiempo va jugando en ese sentido. Pero hay que acordarse que donde se destruye más fácilmente la acción de un fármaco, porque no llega el fármaco al órgano blanco, es en el efecto de primer paso que se produce en la circulación enterohepática. Estos fármacos excretados o sus metabolitos pueden ser detectados, obviamente, de la bilis sale al intestino delgado, el intestino delgado al intestino grueso, y en el intestino grueso nos volvemos caca, ¿no es cierto? Y por ahí sale. Por lo tanto, en las heces, nombre médico de la caca, en las heces sí podemos encontrar los metabolitos o los fármacos para ser analizados en la cantidad que se van a excretar. Nos sirve muchas veces en los procesos de intoxicación. La vía digestiva en general, la luz gástrica o intestinal, secretan algunos medicamentos en forma activa. Y una vez que los secretan, también pueden ser reabsorbidos, pero también pueden ser definitivamente excretados. Y todo esto está también de acuerdo con el cambio de pH. El cambio de pH en el tubo digestivo, obviamente, hay ácido clorhídrico, después el páncreas le da gran cantidad de bases y demás, y va cambiando en todo el tubo digestivo. Y al cambiar los componentes del tubo digestivo, obviamente se cambia la polaridad de los fármacos, y al cambiarse la polaridad se vuelven más débiles o menos débiles ácidos o bases, o se vuelven biotransformables o no biotransformables, y por lo tanto se pueden o no se pueden excretar. Estos fármacos excretados o sus metabolitos obviamente están a nivel de las heces. A nivel pulmonar, a lo que le llamamos que existe una vía menor, porque las grandes de excreción son obviamente la parte renal y la parte hepática. En la vía pulmonar, por un mecanismo llamado de perspiración, se produce la salida, y de hecho, cuando nosotros comemos algunas sustancias o nos inyectan algunas sustancias, en las prácticas de farmacología de antes inyectaban ciertas sustancias, que el aliento de la persona cambiaba totalmente y sabíamos que se estaba excretando por pulmón. Era la forma de demostrar, hasta que se mueren las prácticas, esos tipos de prácticas en farmacología, de hacer prácticas utilizando fármacos en los estudiantes o en los pacientes. Y por lo tanto, la vía más importante de excreción de los gases y todos aquellos líquidos volátiles es por perspiración, y generalmente toda perspiración está producida a nivel del pulmón. Las llamadas vías menores son la vía del sudor, la vía de la saliva, y ya he quitado el término de la vía láctea, porque parece que todos tienen que mirar al cielo para encontrar por dónde se va a excretar el fármaco. Y la vía láctea, mejor es decir que es una vía menor, la leche, y la leche solo la producen las mujeres. Hay otra leche que lo producen los varones, pero que no sirve para lo mismo. Por estas vías se eliminan pocos fármacos, y la eliminación por la leche, tengan cuidado que sí puede producir serios problemas de intoxicación o de acción farmacológica, que el niño no necesita, pero sí la madre, pero al recibir la madre le está pasando a través de su leche el fármaco al niño, y entonces puede tener problemas muy serios de salud, porque sí, por la vía de la leche materna podemos llevar al niño, le podemos dar fármacos sin que él necesite una terapéutica. También se sabe que por la eliminación de la saliva existe muy clara la eliminación farmacológica en la saliva, porque el sabor en la boca, típico de sustancias como el metronidazol, que produce un sabor metálico asqueroso en la boca, y a veces los pacientes no lo soportan y dicen, cámbieme de medicamento, porque le cambia el sabor. Y obviamente comer algo bueno con sabor metálico en la boca es como estar mascando clavos, ¿no es cierto? Claro que no se puede mascar clavos. Ahora tenemos que explicar qué son sitios inertes de fijación, que ya hemos visto, pero ahora tenemos que decir cuáles son las consecuencias.
y esto es importante, una cosa es el concepto de sitio inerte. Hemos visto qué es sitio inerte. Ahora vamos a ver qué es la consecuencia de estar unido a los sitios inertes. Los sitios inertes de fijación son aquellos que, aunque un fármaco que se una a algún sitio celular o a alguna sustancia, no produce una acción farmacológica. Sin embargo, los fármacos pueden competir por sitios inertes y por lo tanto pueden producir aumento de la biodisponibilidad de aquel fármaco que está siendo desplazado y por lo tanto aumenta la posibilidad de que esté biodisponible, y si está biodisponible y existía en gran cantidad y lo han desplazado, puede producirnos mayor toxicidad, muy típico de algunos anticoagulantes. El paciente está recibiendo X fármaco, ese X fármaco tiene muy buena preferencia por las proteínas, por X sustancias de nuestro territorio vascular y se queda pegado ahí. Pero yo le doy otro fármaco y él compite por esos receptores, lo bota al anti, en este caso, a la sustancia que va a producir la hemorragia, ¿sí? Al botarlo al anticoagulante, ese anticoagulante queda en mayor cantidad y el paciente que tenía que ser más bien, tiene demasiada cantidad de anticoagulante, empieza a sangrar porque ese es su problema de producir mayor toxicidad y podemos tener complicaciones. Verán que la medicina no es nada fácil. Podemos estar haciendo un bien en un momento y al siguiente momento, por problemas farmacocinéticos, por problemas farmacodinámicos, podemos estar matando al paciente. Y por eso hay que saber muy bien la farmacocinética y la farmacodinámica. Todo esto que hemos hablado, todo lo que hemos dicho del ingreso, salida y demás, está representado con lo que se llaman las curvas de Gauss. Y estas curvas de Gauss, luego de la administración de un fármaco, tienen algunas características. Un fármaco, luego de su administración, produce siempre, obviamente, una curva positiva. Quiere decir, ha entrado el fármaco, empieza a verse las acciones y los efectos farmacológicos. Pero este fármaco alcanza el máximo de acuerdo a su cantidad, a su concentración. Luego que llega a una concentración específica, se produce la acción farmacológica y luego de haberse producido la acción farmacológica, empieza a decaer su actividad farmacológica. Y esto está dado en función del tiempo. Por lo tanto, debido a estos procesos de biotransformación, excreción o depuración, se forma una curva de Gauss. ¿Cuál es una curva de Gauss? La curva en campana, así de fácil. De pronto sube, produce la meseta donde actúa, pero está en un solo nivel, ya no sigue subiendo, y luego baja. Y la parte de la subida y la bajada tienen la misma forma y por lo tanto se produce la curva de Gauss. No creo que sea nada difícil darse cuenta de lo que es la curva de Gauss. Todo eso lo tienen claramente demostrado, visto en el libro, y en las prácticas de farmacología, yo a los míos les hago estudiar la curva de Gauss. Bien, estamos a estrictamente 5 minutos de la hora en que debíamos terminar. Debíamos terminar, aunque hemos comenzado tardísimo, ¿sí? Pero verán que cuando se manejan los tiempos, más o menos con la experiencia que se tiene luego de 52 años enseñando esta pinche materia, nos permite darnos el gusto de decir que tenemos 5 minutos para algunas dudas que ustedes tengan. Pasamos a las dudas. Los de mis grupos de prácticas de esta tarde ya saben mis conceptos de ustedes y las dudas. Bien, ¿alguna pregunta? ¿Alguna consideración? Mañana lo que vamos a hacer es agarrar y llevar adelante la clase de lo que le hemos llamado farmacocinética 3 y farmacocinética 4. Si nos da el tiempo y si ustedes quieren, yo no tengo problemas porque al día siguiente es el censo y nadie puede moverse ni nada. Yo no puedo ir donde todos los jueves tengo que estar porque nadie va a estar en ese lugar. Entonces, vamos a ver la posibilidad de ver algún videíto, ver algún mapa conceptual sobre este tema en forma de repaso. Lo que quiere decir, el proceso de enseñanza se fortifica, se vuelve más
enseñanza y más aprendizaje cuando reverbera sobre el tema. Y es muy bonito hacer el ejercicio que hacemos también de presentarles un mapa conceptual sobre el tema de farmacocinética, que obviamente no lo vemos en total, porque ahí están los conceptos que ya se los hemos explicado, simplemente los mostramos para que ustedes los tengan, pero sí son los que se los pasamos para que ustedes los estudien. Y de esta manera vamos a ver también un pequeño video, seguramente sobre el acto de biotransformación, porque esas cosas no parecen ser entendibles si no vemos algunas figuritas, algunos memes, porque a eso le llamo yo a las figuritas memes, porque esos son. Y los memes son los que mejor te expresan y te dicen muchas cosas hoy en las redes sociales, ¿no es cierto? Entonces, aprovechamos esto. Y les contaba a mis estudiantes de práctica que estamos trabajando en un proyecto informático como la inteligencia artificial para ver cómo los estudiantes de medicina, estoy trabajando con uno de los expertos bolivianos del más alto nivel en informática y que de casualidad está por este país. Y bueno, nos conocimos muy bien porque fui como el primer vendedor de computadoras, le vendí la primera computadora a su papá, él tenía 3 años, hoy día tiene 46 y es un experto de computación a nivel mundial y hemos quedado en que nos vamos a reunir para hablar del tema de la computación y el aprendizaje de la farmacología. Esperamos que se pueda realizar esto. Les agradezco a los que quedan todavía, que son 72 participantes, y verán que estamos a las 28. Y mis estudiantes saben que cuando yo no tengo nada más que decir, yo digo, la clase se termina cuando se termina, no por cumplir a que sean 30 y ganar 2 minutos, o a que sean X, sino cuando se termina la clase. Yo trato de hacerlo lo más exacto posible, llegando a la hora que permita preguntas, pero si no existen, no tengo la misma mínima opción de hacerme preguntas yo mismo, no tiene, es un absurdo, y por lo tanto quiere decir que esta clase, cuando son, en este momento va a volverse 29, hemos terminado con la clase a 1 minuto de la hora programada. Verán que la hora programada. Perdón, tenía que además explicarles de que para mañana, y eso es lo que he tratado de decirles, ya que no tenemos clase el día viernes, es una obviedad, y mañana todavía hay restricciones en la parte académica, ya van a ver que va a salir algo, que va a decir algo respecto a esto, porque hay que hacer el auto de buen gobierno y todas esas cosas. Entonces, vamos a ver la posibilidad de que, aunque dice hasta las 9:15 de la noche, quiere decir 21:15, recuerden ustedes, podría ser que nos alarguemos, pero porque académicamente les va a servir. A mí ver el video o hablar sobre el video y demás no me tiene ningún interés, pero sí me paso el trabajo de revisar 100 videos o muchos más de que se producen en todo el ámbito de la informática, y hay videos que realmente son preciosos, y luego de haber visto 100, escojo uno para que sea ese el que yo creo que es el que mejor les va a enseñar. Y después les pido a ustedes, sobre todo a mis estudiantes, que busquen otros. Y bueno, algunos disque tienen el gusto de perder el tiempo viéndose algunos videos, porque para ver bien un video, lamentablemente tiene que perderse o ganarse el tiempo porque aprendes cuando ves el video. Ahora sí son las 9:30:00 y por lo tanto, muchas gracias por su participación. Y bueno, ya son 68, 67 y bajarán. Y por lo tanto, nos vamos. Muchas gracias por su participación, por haber aguantado todo lo que nos ha pasado el día de hoy, pero Dios sabe lo que hace. Muchas gracias. Buenas noches. Hasta luego, Doc. Gracias, hasta luego. Chao, chao.